Y orad. Amén. Quiero esta mañana, hermanos, antes de predicar una serie que Dios ha estado hablando a nuestros corazones y queremos darle seguimiento. Dios ha sido bien puntual acerca de hablar de un asunto que nos va a llevar a un entendimiento profundo de la presencia de Dios. Tratar un tema antes. Yo le decía a Dios, ok, ya está la clase de adolescentes, perdón, el anuncio, un comercial. Ya está la clase de adolescentes, si pueden pasar. Es en los salones, de acá arriba, si pueden pasar los adolescentes y hay clase para ustedes, ¿ok? Amén, bueno, regresando de los comerciales, muy bien. Qué importante es tratar un tema que desafía nuestros corazones, que a veces nos hunde, que a veces nos hace tomar decisiones arrebatadas, nos confunde y nos hace perder el propósito. Yo quiero hablarte antes de poder entrar a esa serie. Dios dijo, es necesario hablar de un tema fundamental en la vida de la iglesia, porque tú y yo, hermano, es necesario meditar en ellos si vamos a ser receptores de un avivamiento, si Dios va a comenzar con nosotros algo poderoso, hermano. Debemos de aprender fundamentos que nos van a permitir sostener la gloria. Y uno de ellos, hermano, es qué hacer cuando viene el caos. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene este problema a nuestra vida, cuando nos sucede el caos, cuando llegan circunstancias que nos mueven, que nos zarandean, ¿verdad? Que nos saturan, que acaban nuestra fe, que parece que todo se está acabando, se está desmoronando, hermano. Y ahí es donde tú y yo tenemos que adquirir madurez. Tú y yo tenemos que avanzar, porque una mala gestión, hermano, del caos puede hacer que nosotros abandonemos absolutamente todo. Hay mucha gente en el cristianismo que lleva mucho tiempo porque el caos que le pasó en algún momento le hizo perder absolutamente todo, ¿verdad? Hasta la razón perdemos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de comprometernos con Dios, dejamos de creer en nuestro matrimonio, en nosotros mismos, y Dios anhela que adquiramos madurez en este tema, porque todos, tarde o temprano, vamos a vivir el caos. Dile al que está a tu lado, caos. Díselo así con temor, caos, así como desafiante. Algunos hasta mueven la cabeza así, muy bien. Perfecto. Hermanos, es importante hablar del caos porque, les decía yo, notamos que a veces eso mueve a las familias, mueve a la iglesia, mueve a los hombres, los jóvenes, y podemos tirar absolutamente todo. Dios nos puede estar llevando a la gloria, nos puede estar dando cosas, Dios puede estar añadiendo cosas a nuestra vida, y viene algo y se nos hace un caos, hermano. Y nosotros ayudamos al caos. ¿Cuántos ayudan al caos? Todos, ¿verdad? En algún momento, en vez de ayudar, en vez de tener fe, en vez de acomodar las cosas, nosotros ayudamos al caos. ¿Qué significa la palabra caos, hermano? Se deriva del griego exactamente de la palabra caos con K-I-H, que era utilizada para referirse a un abismo profundo y oscuro. Representa anarquía, desorganización, enredo, desconcierto, confusión, desorden, problemas descontrolados, asuntos fuera de control. Dile que está a tu lado, asuntos fuera de control. Es un proceso, es un momento, escucha esto, es un momento de un proceso. El caos es un momento de un proceso que termina generalmente en la creación y la consolidación de algo más. Es un proceso de ordenamiento, purificación, transformación para un nuevo comienzo. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos conocemos que el clima es caótico? Díganos a todos nosotros el otro domingo, ¿verdad? Ahorita sales al sol y dices, ¿cómo no estaba así el otro domingo? Bueno, ni modo. El clima así es, ¿verdad? De repente tú puedes ir a una playa hermosa, ¿verdad? Y te sientas con tu coco, ¿verdad? ¿Cuántos les ha tocado eso? Maravilloso, ¿verdad? No lo podemos hacer siempre, pero cuando lo hacemos, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y vemos todo tranquilo y vemos todo hermoso y de repente, hermano, una vez al año o quizás alguna vez después de muchos años, ese lugar se convierte en una tormenta, hermano. Donde el mar, por ejemplo en Acapulco, fíjense, yo tengo familiares en Acapulco y dicen, algunos viven en la parte serrana de Acapulco, de la ciudad de Acapulco, hay una parte donde hay cerros, y ahí había llegado la arena, hermanos. Llegó la arena.
Ayer estaba viendo unos videos y ha habido tormentas en donde, es real, de repente esas películas medio raras en donde llega un tornado con peces y tiburones, es exagerado, ¿verdad? Pero lo que sí estaba yo viendo, hermano, es que sí, en algunas ocasiones caen peces. O sea, el viento es tan fuerte que levanta con el agua y se lleva algunos peces y los avienta por allá, ¿verdad? Vemos lo que pasó en Acapulco, somos un país que le ha tocado ciclones, le ha tocado cosas terribles, el clima de repente es caótico, pero ¿cómo es de bendición? ¿Cómo reconocemos que si no tuviéramos un clima de ese tipo, hermano, no podríamos tener la vegetación, no podríamos vivir, no podríamos tener los paraísos que tenemos en el mundo? Por ejemplo, la formación de un cristal, lo mismo, hermano. Para que se forme un cristal, hermano, tiene que pasar un caos bajo tierra, tiene que pasar un movimiento terrible, un calor exorbitante. Químicamente pasa un caos para que se pueda formar una piedra preciosa, por ejemplo. El nacimiento de un niño, a ver, levante las manos, las mamás que dicen que el parto es un caos, a ver, levante su mano. La que no, la vamos a hacer paridos otra vez, ¿no es cierto? A ver, ¿quién? ¿Verdad que sí, hermanas? Es difícil, ¿verdad? Es un caos. Yo hablaba con mi mamá y me decía, es que cuando tú tienes un parto, tú sientes que te mueres, literal. La primera vez tú dices, aquí me voy a quedar, o sea, porque hay unos dolores terribles. Los hombres no sabemos qué es eso, gloria a Dios. pero, pero hay dolores como el parto, hermano, que es difícil. Los niños, por ejemplo, cuando nacen exactamente lo mismo. Para un bebé, aunque tú y yo no nos acordamos, es caótico el poder pasar por ese orificio, que Dios nos ayuda, ¿no? ¿Cómo lo logramos, no lo sé, ¿verdad? Pero es caótico, ¿verdad? El nacimiento, el dolor que sienten los niños, el ver la luz, respirar, es caótico, pero es lo que da vida, hermano. La creación del universo, por ejemplo, acompáñame a Génesis. Capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Un versículo clave del caos. Es decir, había un caos, todo estaba deshecho, pero el Espíritu, ¿qué hacía? Se movía sobre las aguas. Es decir, a veces en los caos, mi hermano, que normalmente en la vida del cristiano así es, en el caos Dios está. Repite conmigo, en mi caos, Dios estará. Siempre Dios estará. Lo promete y lo vemos en la Biblia una y otra vez. Hermano, es increíble que en este proceso para crear todo lo que tú y yo vemos, hermano, era un caos. Y Dios estaba ahí para ordenarlo, porque no siempre, hermano, el caos es algo malo. El caos a veces viene a ayudar y añadir cosas a nuestra vida. Viene a remover, viene a cambiar cosas que tú y yo teníamos que dejar, que soltar, que liberarnos de eso para ser diferentes en el nombre de Jesús. Y eso es de lo que quiero que tú y yo abracemos esta mañana, hermano, porque nosotros tristemente vemos que hay gente que cae en caos, hermano, y se acabó todo. O sea, se acabó la iglesia, se acabó Dios, no se acaban ellos porque no pueden, hermano. Pero, hermano, no puedes terminar con todo, no podemos tener esta actitud, porque parte del crecimiento del cristiano es vivir caos. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido caos, hermano? Todos, todos. Ya te lo dije desde el nacimiento. Pero a veces también en casa, ¿verdad? Cuando abres esa bodega para arreglar, le vuelves a cerrar y la quieres arreglar en 2 o 3 meses después, ¿no? Porque hay un caos, porque es terrible, hermano. Todos hemos vivido momentos caóticos. Entonces, Dios está aquí para acomodar todo en medio del caos, pero si tú y yo confiamos en Él. ¿Estás conmigo? Dale un aplauso al Señor, amén. Es importante antes de avanzar comprender que en medio del caos, el caos es provocado por 3 cosas importantes. Número 1 es el plan de Dios. ¿Ok? El caos a veces es el plan de Dios. Y en muchas áreas de nuestra vida, con nuestros hijos, escucha lo que te estoy diciendo, contigo mismo, con tu esposa, con tu esposo, Dios va a generar caos si es necesario. Porque a veces hay gente que para que pueda cambiar, para que pueda salir de su área de comodidad, tiene que vivir caos. Dios lo genera a veces. Número 2, nosotros lo provocamos. ¿Cuánto les gusta generar caos, hermano? Amén.
Somos expertos en generar caos a veces los seres humanos, ¿verdad? Y número 3, alguien quizás provocó el caos y te tocó estar en el caos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros ahorita mismo la iglesia cristiana en Irán, le está tocando un caos que ella no generó? Estaba yo viendo ayer las redes y todos los pastores de ese país están pidiendo oración porque está bien difícil la cosa, ¿no? Hay persecuciones, ¿verdad? La gente ya no va a la iglesia, muchos misioneros vivían de la obra, ya no tienen qué hacer. O sea, está bien complicado el asunto, hermano, porque a veces no lo provocas tú, lo provoca alguien más, algún familiar, tu hijo, tu esposo, y te tocó estar ahí, ¿verdad? Y te da coraje porque tú no tienes el problema, tú no tienes la culpa, pero estás viviendo el caos. ¿Cuánto les ha tocado eso? Pero tienes que vivirlo porque algo Dios te quiere enseñar en medio del caos, ¿verdad? En el primero, por supuesto, es parte del proceso que te va a transformar Dios, pero en los dos últimos, hermanos, si tú y yo corremos, es decir, si tú lo generaste o alguien lo generó, si tú y yo corremos al Señor, tarde o temprano, te va a regresar al proceso, porque ese caos, hermano, te va a enseñar, te va a formar, te va a dar carácter para que tú en tu propósito camines conforme el anhelo del Señor. ¿Estás conmigo? Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Dios dispone qué? Todas las cosas, lo estoy leyendo en la Dios habla hoy. Dispone todo lo que nos pasa para el bien de nosotros, para quienes le aman, los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. ¿Verdad? Por eso me encanta este versículo, porque todo lo que nos va a pasar, hermano, va alineado con lo que Dios va a querer hacer con tu vida. Así que si de repente no es fácil, hermano, porque todos hemos vivido caos, todos hemos vivido momentos que dices, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿No? ¿Cuánto les ha pasado eso en la familia, no? O a ti mismo que dices, pero o sea, pero ¿qué pasó, no? O sea, es terrible lo que está pasando, es terrible lo que le está pasando a mi familia, lo que estamos viviendo, pero ¿por qué está pasando? Dios algo va a sacar bueno de eso, en el nombre de Jesús. Siempre debemos de confiar en ello. También nos recuerda en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Lo voy a leer también en la Dios habla hoy. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. ¿Que no sea qué? Humanamente soportable. Es decir, todo lo que nos va a acontecer, todo lo que va a pasar, hermano, tú lo vas a soportar. Así que, hermano, hay que creerlo. Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar la capacidad de poder soportarlo. Dice, ustedes pueden confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará la manera de salir de ella para que puedan soportar. Prácticamente este versículo resume. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para salir del caos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno. Qué increíble, hermano, porque no vamos a ser un pueblo, no somos personas que en medio del problema no vamos a salir de él. Qué triste, hermano, con aquellas personas que no conocen al Señor porque no tienen esperanza, pero tú y yo tenemos esperanza en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. De hecho, muchos profetas les pasó esto, hermano. Jesús mismo. Otros generaron el caos y a ellos les tocaron vivirlo y resolverlo. A veces como papás te va a tocar eso mucho con los hijos. Yo recuerdo que mi mamá muchos asuntos resolvió por mí, ¿verdad? Porque me ayudó a saber, a conocer, a madurar, porque Dios anhela que tú y yo lo aprendamos y Dios anhela que seamos tratados en el caos. Dios anhela que tú y yo aprendamos a resolver el caos. Dile al que está a tu lado, debemos de aprender a resolver el caos. Hermano, Dios no nos llamó, hermano, para ser personas inmaduras y que en medio del caos soltemos las cosas. Eso no es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios, un varón de Dios, una mujer de Dios, no importa si no hay dinero en casa, no importa lo que esté sucediendo, yo me voy a quedar, yo soy el primero en salir a trabajar porque Dios nos va a dar la respuesta. Los cristianos, hermano, tenemos ese carácter y tenemos que creer que Dios nos va a dar la salida para salir adelante en el nombre de Jesús. Todos los grandes vivieron caos, hermano. Por ejemplo, Abraham. Luego que sale de su tierra y parentela, llegan, ¿verdad?, a la tierra de Egipto y llega a la tierra, casi llegando a tierra de Canaán y empieza la hambruna, hermano.
y tiene que bajar a Egipto con sus enemigos para cuidarse de la hambruna. Imagínate, hermano, haberle creído a Dios, haber salido, hermano, y ya llegar al lugar en donde te está diciendo Dios y de repente hay hambre y te tienes que mover. Imagínate, hermano. Yo quiero que tú pienses en esto, porque no fue su vida fácil. Ellos vivieron suficiente caos para que su vida fuera una vida de fe para enseñarle a otros. Por ejemplo, cuando llegaron ahí a Egipto, tuvo que mentir a Abraham porque no sabía qué hacer. Estaban solos, no sabía si les iban a hacer algo a ellos. Era complicado el tema. De hecho, por eso miente a Abraham. Lo mismo le pasó también a Moisés. El sacrificio de Isaac, por ejemplo. También vemos que, le pasó lo mismo a Jacob. El sacrificio de Isaac, por ejemplo, ¿cuántos recuerdan ese momento? De Dios te saca, te dice que te va a dar las naciones, vives hambruna y de repente ya te encuentras en el monte que tienes que sacrificar a tu hijo. Imagínate nada más. Yo te pregunto, ¿no fue caótico para Abraham? Claro que sí. ¿Fue contradictorio? Tal vez también. Hermano, a veces en la vida cristiana así es. Lo que pasa es que nos encantan las respuestas rápidas. A veces Dios nos hace cosas o pasamos cosas y tú dices, no, pero pues oye, no manches, ¿no? O sea, si estoy viviendo esto y me pasa el otro, pero ¿cómo no? Vengo de la oración y resulta que me pasa el otro. Ya nos pasó a nosotros aquí, ya les habíamos dicho, veníamos para acá y de repente 2 veces a mí me pasó, ¿verdad? Y yo venía orando, hermano, en la Peñón Texcoco por la oración, clamando, y se me atraviesa un perro y me lo echo. Y me echo, digo, la verdad. Lo dije muy frío, perdónenme. Bueno, le pegué terriblemente, hermano, y la parte de adelante de mi carro se despedazó. Luego venía igual orando al Señor y aquí en Chapingo se me desviela el carro, hermano. Se me desviela. Y era un carro nuevo y todo el mundo me dijo, pero pues, ¿qué le hiciste? O sea, así como que pues no le de echar ni aceite, ¿no? No, o sea, sí lo cuidamos, pero sucedió. Pero aún en medio de eso, hermano, uno tiene que decirle a Dios, Señor, enséñame qué quieres que yo aprenda. Señor, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué es lo que está aconteciendo en mi vida? Y a veces no es que te estés portando mal, no es que estén sucediendo cosas terribles para que te ocurra algún juicio, hermano, no. Es que Dios quiere tratar asuntos contigo. O Dios quiere tratar asuntos con tu familia, ¿verdad? Quiere tratar algún área. Entonces, por eso es importante creer que Dios está en todo momento con nosotros. Por ejemplo, a Moisés, hermano, también le pasó, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel, qué terrible. Dios te habla después de 40 años, te saca ya, tú vas a recibir un llamado a los 80, estás con todo el fuego, abres el mar, hermano, y de repente llegas al desierto y es un caos con la gente. ¿Te imaginas? Moisés ha de haber dicho, yo me echo a correr, agárrense 3 caballos, agárrense el dinero que hay y vámonos, déjenlos solos, ¿no? Yo me regreso mejor. ¿Para qué le hago caso a Dios? Porque quizás son pensamientos, hermano, que en el momento del caos nos llegan, porque es difícil. Sin embargo, él persistió, ¿verdad? Agotamiento, por ejemplo, trataba todos los asuntos, pero finalmente fue un hombre de bendición, porque tarde o temprano, en medio del caos, todo el caos se convierte en una bendición. Lo repito, en medio del caos, todo se convierte de tarde o temprano en una bendición, en el nombre de Jesús. Jacob, otro, ¿verdad? Le pasó lo mismo. Dios le habla y tiene que pelear la batalla con Dios. Qué difícil, hermano. Pero fue un hombre que creyó que Dios le iba a dar la respuesta, se abrazó a Dios y en medio de la batalla encuentra la respuesta. En medio del caos encuentra su llamado. Repite conmigo, en medio de los caos, a veces encontramos nuestro llamado. Otra vez lo voy a repetir porque lo dije mal. En medio del caos, a veces encontraremos nuestro llamado. Ahí está Jonás, ¿verdad? No quiso, no le importaba, dijo que no le interesaba y lo meten a la ballena y sale como el hombre del Señor a predicar el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios va a tratar nuestra manera de ser de tal manera, Señor, hermano, que tú vas a ser alguien completamente diferente en el nombre de Jesús. Amén. Dice Juan capítulo 12, versículo 24. Les aseguro
que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Lo voy a repetir. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en la tierra y muere, se queda sola, pero si muere, produce mucho fruto, hermano. Es decir, es importante comprender, hermano, que a veces tendremos que morir algunas cosas. La naturaleza nos lo enseña, hermano. Imagínate esa pequeña semilla, todo el caos que tiene que vivir dentro de la tierra para dar fruto, hermano, para hacer algo diferente, para poder dar a luz para lo que fue hecha, hermano. Por eso es necesario meterse a los procesos. Dile al que está a tu lado, no le saques a los procesos. Dale un codazo. Dile, no le saques a los procesos. Hermano, hay gente que de repente dice, de lejos ve los procesos, ¿no? Dice, a ver, me voy a meter al discipulado, o Dios quiere tratar algunos asuntos con nosotros, mejor como que le voy sacando a la vuelta, porque no, hermano. Dios anhela que tú te metas al proceso, porque ahí vas a ser tratado. Tú vas a ser cambiado de esa forma. ¿Cuántos quisiéramos llevar a un taller mecánico el carro, hermano, y que pagaras rápidamente y te lo entregaran? A mí me ha pasado muchas veces. Porque trabajas, hermano, usas el carro, ¿no? Y de repente te dicen, no, pues esto va a ser como de 15 días. Y dices, no manches, taxi, metro, ¿no? O sea, lo difícil que va a ser, hermano. ¿Pero por qué? Porque tiene que tratarse, porque no es rápido, hermano. Tú tienes que creer que los procesos te van a cambiar, porque eso va a producir mucho fruto. Dile al que está a tu lado, mi proceso va a generar mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Es fundamental, hermano, encontrar y creer esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ay, se me movió, aquí está. Muy bien. Creemos en este fundamento de creer, de sostenernos en el proceso. Amén. Hermano, no desistas en el proceso, no desistas en el caos. Mi hermano, no es de gratis, hermano. Los avivadores fueron vituperados, algunos fueron prácticamente desolados en el tiempo en el que estaban, hermano, fueron aislados. La iglesia, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando surgió el avivamiento, hermano, los hicieron a un lado, les empezaron a aventar periodicazos, los empezaron a dejar solos, hermano. Fue algo terrible, hermano, pero nunca dejaron de creer en lo que Dios iba a hacer. Y Dios, tarde o temprano, les prosperó, hermano, porque Dios anhela hombres y mujeres que si nos apagamos, ¿cómo nos puede dar avivamiento, hermano? Tú y yo tenemos que ser una iglesia de avivamiento. Dios nos llamó a eso, hermano. Pero antes de llegar al avivamiento, necesitamos aprender a tratar el caos en nuestra vida. Necesitamos aprender a tener esa madurez para que en medio de los asuntos yo tenga fe. Yo pueda llegar a la oración, yo pueda creer en lo que Dios sigue haciendo, yo pueda permanecer firme en el discipulado, yo pueda seguir creyendo en lo que Dios está haciendo conmigo, hermano. Porque si no, triste. Ese es el problema hoy. Y tú y yo tenemos que ser hijos de Dios, que en medio de la tormenta esperamos la última opinión del Señor. Acompáñame a Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Vamos a finalizar con 3 cosas que nos permiten sobrevivir a esta realidad, el caos. Versículo 22, Lucas 8, del 22 al 25, dice la palabra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Maestro, perdón, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda a que le obedezcan? Lo primero que quiero que tú y yo aprendamos, que tú tienes que entender, hermano, en el caos y en la tormenta, es aferrarnos a la presencia de Dios. No hay otra cosa. ¿Sí? Uno quisiera que en una oración, ¿verdad?, que viniera el ungido del Señor, que algo pasara, hermano, y Dios hiciera algo sobrenatural. Dios lo va a hacer a veces, aferrándonos a Él, porque Él
quiere enseñarnos algo, porque Él va a tratar con nosotros en el nombre de Jesús. Qué importante ver este contraste, la calma de Jesús y la desesperación de los discípulos. Y a veces, ¿cuántas veces nos sentimos igual, no? Tú ves a alguien en la iglesia que tiene fe, que está orando, y tú estás casi destruyéndote. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y dices, pero ¿de dónde sacan, no? Y de repente te llegan esos momentos en el que el diablo te viene a atacar, hermano, y que escucha lo que te voy a decir. El mejor momento en el que el diablo va a venir a destruirte, hermano, es en el caos, ¿eh? Porque en el caos no es el mejor momento para nosotros. Estás triste, estás atribulado, no dormiste, ¿verdad? Tus emociones están a flor de piel, estás llorando todo el día, ¿verdad? Está pasando todo, hermano, y en ese momento el enemigo dice, aquí me lo voy a acabar. Voy a venir y aquí lo voy a destrozar. Y a veces nosotros, hermanos, nos ponemos así, pero hasta abrimos los brazos. Hermano, usted ahí es cuando debe de aferrarse a Dios. Es cuando debes de creer que Dios te va a sacar y Dios va a hacer algo en medio de todo lo que está pasando, hermano. Pero el problema es que nos hundimos en la desesperación. Un problema del caos es que nos hundimos nosotros mismos, ¿verdad? Hermano, tranquilice el cerebro, tranquilice su cabeza, sus emociones, sus pensamientos. Le voy a decir por qué, hermano. Porque a veces en el caos estamos dándole y dándole, ¿verdad? Y ya matamos, ya nos quedamos sin trabajo y ni siquiera te han corrido. O sea, en tu mente, hermano, ya pasó todo. Es más, hasta allá hay paz. ¿A poco no nos ha pasado? Y ya después de todo eso, pues va a salir todo bien, ¿no? Ni ha pasado nada, hermano, pero usted ya hasta se adelantó. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces dejamos correr nuestros pensamientos y ahí el enemigo nos va a destrozar, hermano. Y tú tienes que aprender a aferrarte a Dios, porque no hay de otra. Me encanta esta historia, hermano, porque nos muestra que en medio de la tormenta, ¿quién iba a hacer algo en esa tormenta? Nadie, hermano. Y Dios los manda en esa barca con Él para que no se puedan salir y no les quede de otra más que decir, pues ahí qué hacían, hermano. No había de otra. Salvavidas en ese tiempo no existían, ¿verdad? No había barcos salvavidas, un WhatsApp, nada había, hermano. O sea, no les quedó más que hablarle a Jesús porque no la había de otra, hermano. Ahora, a veces, aunque no lo creas, nuestras circunstancias parecen ese mar. Porque ni tu mejor amiga, ni la oración del pastor, pasó algo. Le decía ayer vino alguien de Cultura de Jesús y me dice, pastor, ¿qué es lo más difícil que le ha pasado? Y yo, un poco difícil, le digo, bueno, te voy a abrir mi corazón y te voy a decir una de las cosas más difíciles que me ha pasado. En la semana pasada me tocó orar por alguien en Chimalhuacán que tiene una enfermedad terrible y oramos y estamos echándole ganas y creemos que Dios va a hacer algo y de repente nos hablan y pues ya ni siquiera va a la iglesia, ¿no? Le digo, qué dolor. A veces, como pastor de avivamiento, tener que lidiar con eso. Porque uno quisiera, ¿verdad? La gloria y que pasara algo ahí, pero a veces Dios quiere tratar los corazones. Y eso duele. Pero es un asunto de Dios con la otra persona. ¿Y por qué lo saco en este momento, hermano? Porque Dios a veces quiere hacer eso con nosotros. Anhela que aprendamos que en medio del caos, tú tienes que aprender a correr a las manos del Señor. Y entre menos te aferres, hermano, más te va a tocar más grande el mar, ¿eh? Para que aprendamos, hermano. Para que mejor ya vaya con Dios y ya voy a ir porque nadie me va a ayudar. Pero es que es real, hermano. A veces van a llegar las circunstancias en las que estás en una barca, el problema, y alrededor, hermano, no hay para dónde ir, más que ir con el maestro y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Estoy destrozado, destruido. ¿Qué puedo hacer para que tú nos saques de esto? Y es la mejor respuesta de lo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Dice quiero contarte una historia muy importante acerca de pensar y permanecer en Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 32 al 36. Ayer encontré Dios me habló aquí y alguien, si lo lee, me voy a dar cuenta de algo importante que siempre compartimos en la iglesia. Algunos por ahí lo ven, pero no lo leen, ¿no? Entonces,
porque esta historia es de ahí, ¿eh? Dice, y viendo Eliseo a la casa, y viniendo Eliseo a la casa, hay aquí el niño que estaba muerto. Acuérdense que Eliseo, ¿verdad? Una mujer le hizo un lugar para que se quedara, ¿verdad? Y él se quedó, pero después viajó y la mujer, el hijo de esta mujer, ¿verdad? Murió, ¿verdad? Obviamente fue profetizado también por él y todo. Y entonces estamos en este versículo. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí el que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Todo el mundo ve y dice, no hombre, llegó Eliseo, ya le hizo, ¿no? Aquí vamos a ver la gloria. Quiero que te des cuenta de lo que pasó. Después subió y se tendió sobre el niño y poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre el cuerpo del niño que entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa de una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Normalmente leemos esa historia y decimos gloria a Dios. Pero yo quiero que te pongas a pensar en el profeta, hermano. Porque el profeta se tendió y dijo, ahora, ¿qué hago? No, pues, y me pongo encima de él y vio que no pasaba nada, hermano, y se paró y dice la palabra que caminó de un momento a otro. Entonces lo volvió a hacer y es que es cuando ve el milagro, hermano. A veces nos va a tocar ese momento, porque fue un momento caótico. Imagínate todo el mundo esperando un milagro afuera, Dios va a obrar, él diciendo, Señor, pero pues si tú, o sea, tú hablaste de ese niño, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Murió. Y entonces él se sube sobre el niño y no pasa nada y se levanta y entonces empieza a caminar y empieza a pensar y a decir, Señor, ¿qué va a pasar ahorita? Pero Eliseo no dijo, no vio la ventana, sacó una escalera o las cortinas como Rapunzel o no sé, y se escabulló. No, hermano, no. Él dijo, Dios habló, Dios hará. Y la paciencia de ese profeta revivió al niño. ¿Por qué te pongo esta historia, hermano? Porque aún en medio de los avivamientos, en medio de esos momentos que tú dices son gloriosos, hermano, hubo caos. No fue fácil. Ya se los leí en Hechos 3, 4. Matan al primer evangelista. Y entonces la iglesia está atemorizada. ¿Qué hacemos? Nos están persiguiendo, nos están matando. Y en medio del caos algunos dicen, a mí no me importa qué pase, pero yo me voy a aferrar del Señor. Y entonces sale un evangelista, Felipe, y empieza a predicar el evangelio y miles se convierten. Y de repente los romanos llegan y dicen, bueno, pues que estos no entienden. O sea, ¿cómo matando a sus hermanos? Están de pie porque se aferraron a Dios. Y esa es la iglesia que te tiene aquí, hermano. Una iglesia que no se doblegó ante el problema. Pero a veces nosotros nos doblegamos. A veces cualquier cosa nos pasa, hermano, y no queremos estar ni saber de Dios. Pero quiero recordarte, hermano, que el ADN, tú y tus hijos, los que estamos aquí, nos anteceden hombres que vivieron el caos totalmente y permanecieron en el Señor. Tú tienes que aferrarte a Dios como nunca antes lo has hecho. Amén. Segunda cosa, casi termino. En el caos es cuando más debes de clamar. No solo aferrarte, sino ahora levantar la voz, hermano. Hay gente que no levanta la voz en el caos. A mí me molesta eso. Porque me ha tocado ver, hermano, tratar asuntos y tú ves que tú te dueles, hermano. Tú dices, Señor, vamos a clamar y estás hasta ayunando y el hermano y la hermana pues ni oran, hermano. O sea, no hay una oración, no hay un clamor. Hermano, tú tienes que aprender a decirle, Señor, no me importa si me voy a desgarrar.
Y no estoy diciendo que grites, o sea, también puedes hacer muchas otras cosas también. Pero te debes de desmoronar por lo que te está pasando. Porque nadie más lo va a hacer, hermano. Hay asuntos que no vas a salir más que con tu clamor. Y aunque suena bien, hermano, es triste. Porque si tú no aprendes a clamar, no vas a salir de algunos asuntos que solo tu clamor te va a sacar. Dile al que está a tu lado, solo nuestro clamor nos va a sacar de ahí. Versículo 24. Vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Clamaron. La Biblia lo pone con signos de admiración, es decir, no dijeron, pues ve a mover a Jesús tantito ahí como que jálale la túnica, ¿no? O despeínalo tantito así, oye Jesús, estamos ahogando. No. Ellos aprendieron a gritarle. Y yo estoy seguro, hermano, que su grito no fue cualquier grito. Porque el Señor se despertó y sucedió algo poderoso, hermano. Pero yo te diría, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que Dios despierte en nuestra vida, hermano? No porque no esté. Pero hay gente, hermano, que de veras, el mundo se está cayendo y dan ganas de decirle, quítate porque yo voy a gritar. Hermano, clame, aprenda a llorar, aprenda a desmoronarse en el Señor. Aprenda, joven, tú tienes que aprender a hacerlo. No te puedes apagar, no te puedes secar por algo que te está pasando. Tú tienes que aprender a levantarte, hermano, porque para eso fuimos llamados. Si no viene el caos a nuestra vida, entonces ¿cómo vamos a ser fuertes para otros, hermano? No hay forma. Los discípulos, hermano, fueron guerreros, fueron gente de fuego, de acero, hermano, pero porque tuvieron que pasar procesos. Y se tuvieron que levantar y se tuvieron que clamar y tuvieron que decirle a Dios, no importa qué tenga que hacer, pero aquí voy a estar, porque Dios me va a transformar. Hermano, aprende a clamar, llora, clama, dile a Dios, porque tarde o temprano Él va a hacer algo contigo, con tu familia, pero tienes que abrir tu boca. Dile que está a tu lado, abre tu boca. Hermano, y de veras lo digo en serio. No necesariamente tienes que gritar, aunque grita, hermano, pero aprende a orar. Hermano, aprende a decir, yo ya oré por la situación y sigo. Porque hay gente que ora una vez y ya quiere que ya, hermano, ya. O sea, no, hermano. Si los procesos a veces tardan y no es tan fácil. Pero usted tiene que aprender a insistir. Y ahora de otra manera y de otra manera, y te paras temprano y ayunas y te reúnes con un hermano y le hablas al pastor y te reúnes con el pastor, pero ahí estás porque sabes que la oración es la llave para abrir lo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Algunos se aferran a su propia prudencia, hermano. Su recurso, el consejo. Su recurso, el pensar ellos mismos, su propia prudencia, hermano. No. Dios, te voy a decir algo, hermano, y no es que yo lo profetice, hermano, es la Biblia quien lo dice. Dios nos va a acercar. Si tú quieres avivamiento, si tú pides la presencia de Dios, si tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios, Dios a veces nos va a acercar hasta que tú aprendas. Hasta que tú digas, Señor, así como en la barca, gritarle, Maestro, necesitamos de tu ayuda. Amén. Y quiero terminar con el último. Confía en el poder de Dios. Son sencillos los 3 puntos, hermano, pero necesarios para usar en medio del caos. Ante el ruego desesperado de sus discípulos, Jesús despertó con una sola orden. Aquietó todo por completo. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17, dice la palabra en la Nueva Biblia de las Américas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo
como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes y autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él antes de todas las cosas, y en todas las cosas en Él permanecen. Es decir, si Él dice algo, hermano, Él lo va a hacer. Tú tienes que confiar en el poder de Dios. Pero hermano, qué difícil es confiar en el poder de Dios cuando nos adoctrinan hoy que todo tiene que ser sencillo, que todo tiene que ser fácil, que todo tiene que llegar rápido, que tiene que llegar sin dolor. Hermano, somos una iglesia, hermano, que vamos a vivir algunas circunstancias porque Dios anhela pulirnos para prepararnos para lo que tiene. Hermano, todos los hombres que han salido, que han sobresalido, hermano, vivieron oprobio, dificultad. No hay uno que no. Estaba leyendo la historia de Simón Bolívar con algunos niños en la escuela. Uno de los libertadores, lo comparábamos aquí con otros libertadores, cada uno, hermano. Zapata, Villa, hermano. No fueron hombres ordinarios, La pasaron bien difícil para poder sacar adelante, pero no se doblegaron. No se doblegaron, hermano. En este mundo, hermano, el poder salir adelante tiene que ver con aferrarnos a Dios y confiar en su poder. Amén. Dice la palabra en el Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él puede hacer absolutamente todo, pero tú tienes que confiar. Ahora, ¿qué es confiar? Y con esto cierro, quiero que te pongas de pie. ¿Qué es confiar en Dios, hermano? Porque vaya, qué palabra es esta, confiar en Dios. Se oye fácil, le hemos dicho, le hemos predicado, le hemos dicho a alguien, has orado por ello, hermano. Pero qué difícil es confiar en Dios. Confiar en Dios es abandonarse, dejarse a la voluntad de Dios. Lo repito, es abandonarse a la voluntad de Él. Eso es confiar en Dios. No decir, Señor, pues yo vengo a ti, pero anhelo esto. Y si no se cumple, pues ya me voy. Eso es lo que tiene a México, hermano, con el 5% de evangélicos en la nación. Porque muchos, se estima, hermano, que de la población en México, como el 15, el 20 ha conocido del Señor, pero solo el 5 permanece en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque el otro 15%, hermano, tiene esta actitud. A ver, yo necesito esto, y dicen que es poderoso, que me ama, que todo lo hace, pero si no se logra esto, yo abandono. Yo ya no sigo a Dios. Eso, hermano, es lo que tiene a la iglesia cristiana dormida. Tú no puedes tener esa actitud, hermano. Tú y yo estamos aquí porque le amamos. El secreto de pasar el caos, hermano, es abandonarnos en el amor de Dios. Cuando tú amas a alguien, hermano, ¿cuántos de ustedes, sus hijos les han hecho algo y les siguen amando como nunca? A veces hasta los aman más. ¿A poco no? Tu esposa, porque el amor de Dios, el amor es así. Cuando tú amas a Dios profundamente, hermano, no importa lo que nos suceda. Ahí vamos a estar. Yo recuerdo en diciembre, justo cuando nos pasó lo del carro, andábamos con circunstancias para la renta aquí. Había que arreglar el carro, venían los congresos. Y había asuntos, hermano. ¿Verdad? Y uno dice, de repente viene el enemigo y dice, ¿para qué te metes? ¿No? O sea, ¿quién te llamó? Pero yo siempre me acuerdo de lo que Dios hizo por mí. Me acuerdo de cuánto me abraza cuando le adoro aquí. De cuánto les abraza a Dios, de lo que ha hecho aquí. Y eso, hermano, nos llena de fe para decir, no importa lo que venga. Aquí vamos a estar para el Señor.
Yo quiero terminar orando sobre dos asuntos. Quiero invitar, si tú estás viviendo, hermano, un caos y ya la verdad no sabes qué hacer, porque es una palabra que Dios ha traído para este tiempo, porque yo sé, Dios nos ha hablado de que hay caos ahorita. Muchos están viviendo caos. Si tú estás en un caos, ¿por qué no? Yo te invito, si tú quieres decirle a Dios, Señor, ven, ayúdame. Yo te invito a que pases al frente. Que tú le puedas decir a Dios, Señor, ayúdame. Ya no puedo con esto, ya se me salió de control, ya estoy, pero que voy a estallar, ya no sé qué hacer. Yo te invito a que pases al frente y tú le puedas decir a Dios, Señor, ayúdame a aferrarme, ayúdame a amarte, ayúdame, Señor, a buscar de ti, a clamar por lo que me está pasando.